Saludos cordiales, esta es la diapositiva del grupo 5. Vamos a hablar sobre lo que es la tercera ley de la termodinámica. Los integrantes son Correa, Solano, Armando Lenín, Ramírez, Sobaco, Javier Alexandre, Cadena Párraga, Juan José, Mendoza Bonilla, Edwin David, Martillo Hermenegildo, Moisés Eduardo. La tercera ley fue desarrollada por el químico Walter Nernst durante los años 1906 y a 1912, por lo que se refiere a menudo como la teoría de Nernst o el postulado de Nernst. Relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. La tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. La tercera ley de la termodinámica también se puede definir como aquella que al llegar al cero absoluto, es decir, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Si tenemos un gas, las moléculas de este tendrán máxima libertad de movimiento, las moléculas se en- encuentran al mayor desorden. Ahora, si comenzamos a enfriar el gas, las moléculas de estas irán dependiendo sobre su desorden. Si las seguimos enfriando, las moléculas del gas seguirán perdiendo entropía, cada vez tendrá menos movimiento. En el cero absoluto, dejarán de moverse y la entropía será igual a cero. Para profundizar lo que es la tercera ley de la termodinámica, este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que a la temperatura del cero absoluto, un sistema que se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía se consiguen por degeneración desde este estado básico. El teorema de Nernst establece que la entropía de un cristal perfecto de un elemento cualquiera a la temperatura de cero absoluto. Sin embargo, esta observación no tiene en cuenta que los cristales reales han de, han de ser formados a temperaturas superiores a cero. En consecuencia, tendrán defectos que no serán eliminados al ser enfriados hasta el cero absoluto. Al no ser cristales perfectos, la información necesaria para describir los defectos existentes incrementará la entropía del cristal. Con el desarrollo de la mecánica estadística, la tercera ley de la termodinámica, como las otras leyes, pasó de ser una ley fundamental, justificada por experimentos, una ley derivada en leyes aún más básicas. La ley básica de la derivada principalmente es la definición estadístico-mecánico de la entropía de un sistema en lo cual S es la entropía, la K es la constante de Boltzmann y delta es el número de microestados consistentes en la configuración macroscópica. Bien, algo importante cuando hablamos de la tercera ley de la termodinámica es entender qué es el cero absoluto. Bien, el cero absoluto, lo que nos quiere decir este concepto es la temperatura más baja posible. De forma teórica, las partículas subatómicas en este punto perderían toda su energía. Y esta razón causaría que los electrones y protones se unirían en lo que teóricamente se conoce como sopa cuántica. La temperatura que se da a este cero absoluto es de menos 273,15 grados Celsius, o en la escala de temperatura de Kelvin serían los 0 grados. A esta temperatura el nivel de energía interna de cualquier sistema sería el más bajo posible. Es por ello que en esta partícula, según lo que nos dice la mecánica clásica, no habría ningún tipo de movimiento, ni de traslación, ni de rotación. Sin embargo, la mecánica cuántica trajo nuevos conceptos y nos dijo que en el cero absoluto debe tener el sistema por lo menos una energía residual, a la cual a esta energía se la puede conocer como energía de punto cero. Y este punto en el cero absoluto es el que funciona como
la base como el punto de partida en la escala de Kelvin. De igual forma es el punto de partida en la escala de temperatura de Rankine. Bien, el cero absoluto provino de un científico que se llamó Lord Kelvin. Él realizó el descubrimiento de esta teoría del cero absoluto. Se basó en el hecho de que notaba que cuando se enfriaba un gas, el volumen de este iba decreciendo conforme iba decreciendo la temperatura. En otras palabras, Lord Kelvin dijo que cada grado de temperatura que bajaba el gas, también iba disminuyendo el volumen en un determinado porcentaje. Entonces, de esta forma fue que Lord Kelvin logró deducir que a la temperatura de menos 273 grados centígrados, el volumen se haría cero. Algunas implicaciones que debemos tener en cuenta cuando hablamos del cero absoluto son las siguientes. Por ejemplo, que es importante saber que no es posible alcanzar la temperatura del cero absoluto, ya que es algo teórico. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la tercera ley de la termodinámica que estamos estudiando establece sus límites respecto a ello. Pero bueno, a pesar de esto, en la práctica, otro inconveniente de llegar a esta temperatura es el calor que existe en el mundo, el calor que existe en el planeta, el cual evita que en todos los experimentos que se podrían realizar se alcance una temperatura baja. Bueno, a continuación realizaremos unos experimentos para demostrar la tercera ley termodinámica. Para el experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. Para el primero, un huevo cocido, una botella de vidrio que tenga la boca un poco más pequeña que el huevo cocido, un encendedor y un trocito de papel alargado. El procedimiento a realizar es introducir un trozo de papel adhiriendo en la botella. Coloca el huevo en la boca de la botella y este será succionado y caerá en el fondo. El experimento se puede repetir sin necesidad de cocer otro huevo para utilizarlo con una botella nueva. A continuación vamos a hacer la realización del experimento. Los materiales para el primer experimento eran una botella de vidrio y lo primero que había que hacer era encender el trozo de papel. Lo encendemos y lo introducimos dentro de la botella de vidrio. Y luego colocamos el huevo encima de la boca. Y vamos a observar cómo el huevo será succionado por la botella. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto a qué se debe? El objetivo de este experimento es comprobar la tercera ley de termodinámica, acercándonos lo más posible al cero absoluto. Como podemos observar, ya se metió el huevo por lo menos la mitad. Ya la temperatura más baja posible. Es la temperatura en la cual el movimiento de las partículas, aquí está el nivel de energía el más bajo. El cero absoluto corresponde a la aproximación de menos 273,16 grados centígrados. Nunca se va a alcanzar tan temperatura. La termodinámica asegura que es inalcanzable y lo hemos demostrado. Con el otro experimento que vamos a realizar, cuyos materiales son los materiales son una botella plástica, un sorbete o cualquier tubo, agua, un encendedor y hielo. Lo primero que vamos a hacer es llenar la botella de agua hasta la mitad o hasta que llegue a tocar el sorbete. Luego vamos a ingresar el sorbete por encima de la botella, atravesando la tapa y dejando un extremo del sorbete fuera. Luego con el encendedor encendemos la botella y veremos cómo el agua flota y circula fuera del sorbete. Y así vamos a ver la tercera ley de termodinámica introduciéndole hielo para así ver cómo nunca podemos llegar al cero absoluto. Vamos a hacer el experimento.
Los materiales eran una botella llena de agua hasta la mitad. Aquí le he añadido un colorante azul para que puedan apreciar mejor. Luego, a una tapa le vamos a introducir la pluma o un sorbete. Se la introducimos, que quede un poco fuera la pluma para que pueda rodar el agua y luego la tapamos. Procedemos a encenderla y vamos a observar cómo el agua sube. Observamos cómo el agua está subiendo a medida que aumenta la temperatura. Esto se debe a que la presión de la botella aumenta. Está aumentando y aumentando. Ahora, para hacer que la temperatura baje o alcance el cero absoluto, aunque no lo va a alcanzar, tenemos que con el hielo ponemos encima la botella y observaremos cómo el agua va a disminuir. El agua está disminuyendo y bajando, pero nunca va a alcanzar el punto mínimo porque no se puede llegar al cero absoluto. Vamos a ver cómo está bajando el agua. Podemos observar cómo está bajando poco a poco. Y así podemos demostrar que nunca se podría llegar al cero absoluto con estos experimentos. Continuando con la explicación de mis compañeros, a continuación vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Habla sobre la tercera ley de la termodinámica y dice, ejemplo, un mol de gas metano en condiciones normales se comprime adiabáticamente hasta reducir su volumen a 4L, es decir, 4 litros. Se debe calcular el valor de la presión final, siendo que gamma tiene un valor de 1,3. A continuación tenemos lo que son el primer paso, que es sacar todos los datos. Tenemos como dato un mol metano, que su fórmula es CH4, el, el volumen 2 de 4 litros, la presión 2, que es la que debemos encontrar, lo que es Y 1,3, N, que es igual a un mol, T igual a 273 grados Kelvin, y la presión 1, que es igual a una atmósfera o un ATM. Por consiguiente, tenemos que la fórmula del gas metano es el CH4. Entonces, ¿qué tenemos? Que como te das en condiciones normales, la temperatura va a ser igual a 273 grados Kelvin y la presión es igual a una atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Nos indica que el volumen final llega a 4 litros. Entonces debemos calcular la presión final siendo el valor para que gamma, que vale 1,3, y sabemos que el número de moles es el que nos indica el metal. Entonces tenemos la primera fórmula, P2 sobre P1, que es igual a B1 sobre B2 elevado a lo que es mega. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Como tenemos que hallar la presión 2, pero no tenemos la presión, entonces debemos encontrar el valor del volumen. Pero además de eso no nos da el valor inicial, por lo que debemos usar la fórmula PV es igual a N por R por T. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Dado que la fórmula nos explica que PV, que es igual al número de moles por la variante y por la temperatura, tenemos que V es igual a N por R y por T sobre P. Entonces, por consiguiente tenemos B1, que es el valor inicial, y además de eso vamos a ir reemplazando, lo que nos da un reemplazo de un mol por 0,082 atmósferas por litro sobre mol a grados Kelvin. Esto nos da como resultado 22,4 litros. Después tenemos que hallar el siguiente valor mediante la siguiente fórmula que está a continuación. P1 sobre B1, que es igual a N por R por T sobre B1. Esto nos da un valor de
P1 igual a 1 mol por 0.082 atmósfera por litro sobre mol por grados Kelvin. Además de esto, se lo multiplica por 273 grados Kelvin y sobre los 22,4 litros, que es el volumen 1. Esto nos da un total de 1 atmósfera. Prosiguiendo con el ejercicio, nos sale que ya podemos encontrar lo que nos pedía en la primera fórmula. Entonces, por consiguiente, tenemos que P2 es igual a B1 sobre B2 por P1. Y una vez que hemos reemplazado esto, sale un reemplazo de 22,4 litros sobre 4 litros por una atmósfera. Y esto está elevado a 1.3, que ya sabemos que es el valor de la incógnita. Esto nos da un resultado de P2, es decir, una presión 2 de 9,4 atmósferas. Esta ha sido la exposición del grupo. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por su tiempo y por su comprensión, ingeniero. Muchas gracias.